creo que también estamos en el momento preciso para decir, oigan, no podemos seguir avanzando en la tecnología sin tener justamente los derechos humanos en la mesa. Creo que es súper valioso también empezar a pensar en la tecnología desde una perspectiva de diversidad, ¿no? Diversidad lingüística, diversidad de perspectivas, no todo tiene que ser fomentado o auspiciado por el sector privado. Hay iniciativas interesantes en la región que han trabajado de manera, pues ya bastantes años en cuestiones de lenguas indígenas en Internet, contenido de ciertas comunidades que están tal cual digitalizando. También hay contenido que no les interesa digitalizar porque es muy preciado para su comunidad y es como, bueno, tienen también reglas. Seguimos teniendo también una brecha grande, ¿no? De acceso a Internet, y la brecha digital es algo que atender de manera urgente. Y hoy con el tema de inteligencia artificial es pues urgente también cuidar que no sea como una herramienta más que incremente esas desigualdades. Hoy en Paréntesis Media tenemos el gusto de conectarnos con México, con Gloria Guerrero, que ya es directora de Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos. Muchísimas gracias por atendernos. Hola Adrián, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. La primera pregunta, ¿es fácil acceder a los datos de manera abierta en Latinoamérica? Bueno, creo que es una pregunta que no es tan fácil de contestar. Creo que también depende mucho de los contextos, el país, el momento, la temática. Nosotras desde Hilda llevamos alrededor de 10 años trabajando en la agenda de gobierno abierto y de datos abiertos, ¿no? Fomentando también esa apertura, acceso a datos de calidad. Y hemos visto como distintas tendencias. Hay ya una tendencia también muy fuerte desde los gobiernos por abrir, y hay como un boom hace unos 5 años, 6 años, donde casi todos los países contaban con portales de datos abiertos. También hemos visto, y de acuerdo a distintos procesos y proyectos en los que trabajamos de medición y colaboración con otros centros de investigación, también hemos visto que esa apertura también ha pasado como por olas, y hemos también tenido momentos en los que no hay tantos datos abiertos, en los que esos portales se cierran por falta de presupuesto, falta de recursos también, capital humano, y también todo el tema de, bueno, cambios políticos y cambios de agenda en los países. Entonces, creo que, pero lo que sí te podría contestar, si es fácil o no es fácil, creo que hay una cosa que es importante, que es hay una comunidad súper activa que facilita ese trabajo, ¿no? Empujando para que los gobiernos no dejen de abrir datos, rehusando esos datos y diseñando plataformas y herramientas para poder acceder y entender esos datos de una mejor manera. Entonces, lo que sí podría decir es que hay una comunidad y un ecosistema muy fuerte de datos abiertos en América Latina que impulsa esa agenda, y creo que eso es también algo como súper importante para que sea fácil poder acceder a esa información. Ahora has comentado que no todos los países lo llevan igual. ¿Nos podrías rápidamente hacer un repaso cuáles lo llevan peor, cuáles lo llevan mejor? Pues ha habido como distintos momentos, ¿no? En su momento, México fue líder en la agenda, después tuvimos como un poco como de pausa y la agenda cambió, entonces ahí el liderazgo lo toman otros países, y bueno, los sospechosos comunes siempre Uruguay, Costa Rica, han sido países que van a la cabeza en la agenda. También vemos un resurgimiento de Brasil con muchísima, pues sí, como muchísima energía y con muchísimo trabajo retomando esta agenda de apertura, impulsando eventos, comunidades, e incluso a final de año de este 2024 tendremos nuestro evento de América Abierta en Brasilia, ¿no? Brasil es el país anfitrión, y ahí de la mano de OGP, de la OEA, este año también de la OECD, vamos a tener el evento más grande de la región sobre datos abiertos y gobierno abierto. Entonces, hoy podemos decir que también Brasil es uno de los países que regresó a esta agenda y la está impulsando bastante fuerte. De hecho, hace poco presentabais el índice de IA responsable, el índice global de IA responsable, y Brasil quedaba de entre los primeros puestos, unos puestos más atrás de España. Coméntanos un poco en qué consiste esta iniciativa, cómo habéis participado desde Datos Abiertos y cuéntanos un poco más, cómo ha salido. Bueno, esta iniciativa es una colaboración que tenemos con el Global Center for Responsible AI, que está basado en Sudáfrica, y es una iniciativa, también es importante destacar que es una iniciativa del sur global, ¿no? Para, uno, fomentar el uso, la implementación y sobre todo la legislación de inteligencia artificial con una perspectiva de derechos humanos,
y lo que se midió fue eso, ¿no? En dónde se encontraban los países respecto a si había legislación, frameworks, iniciativas de política pública que fomentaran ese uso responsable de inteligencia artificial. Y como bien dices, Brasil fue para América Latina es el primer país, ¿no? Es el mejor, el que tiene un score más alto. Este score es de 100 puntos. Ningún país llegó a los 100, quiero decir, ningún país a nivel global, lo que Queda también mucho abre por la hacer. puerta. Hay que mucho por hacer, exactamente. Y en América Latina, pues bueno, Brasil fue el más alto, que tuvo un score de 44,42 puntos, seguido por Uruguay, Chile, Costa Rica y Colombia, ¿no? Que son como el top 5 de la región. Y también una cosa que vemos es algo interesante respecto a que hay iniciativas que tienen como en el panorama el tema de derechos humanos, el tema de uso ético de datos, pero también hay como mucha diferencia en cuestión también de infraestructura, ¿no? ¿Cuál es la infraestructura de datos que apoya o que permite que esa articulación para implementar inteligencia artificial a nivel gobierno o con otros sectores, pues bueno, sea exitosa? Entonces, también ahí hay un tema de infraestructura donde hay diferencia grande entre los países de América Latina. Seguimos teniendo también una brecha grande, ¿no? De acceso a Internet, y la brecha digital es algo que atender de manera urgente. Si bien hemos visto, ¿no? Que Internet ha permitido como el desarrollo económico, la innovación, el acceso a contenidos, a educación, etcétera, seguimos viendo que en la región no hemos solventado el tema de acceso. Entonces también eso va a ser súper importante, y hoy con el tema de inteligencia artificial es pues urgente también cuidar que no sea como una herramienta más que incremente esas desigualdades. Entonces también el índice está muy enfocado a hacer esa reflexión, ¿no? Decir, bueno, estamos mitigando el riesgo, estamos diseñando inteligencia artificial que tenga en el radar la perspectiva de género, cómo se está abordando, por ejemplo, todo el tema de las consecuencias negativas que puede tener para ciertas comunidades, en ciertos contextos donde muchas veces los datos ya vienen como sesgados por default o como de cajón. Entonces, también es una de las cosas que estamos como ahí promoviendo con el índice, y sobre todo decir, bueno, creo que estamos muy a tiempo. Si bien el ecosistema de IA va súper rápido, creo que también estamos en el momento preciso para decir, oigan, no podemos seguir avanzando en la tecnología sin tener justamente los derechos humanos en la mesa, y el tema de, como decía, ¿no? Inclusión, incluso hasta el tema de diversidad lingüística, que vemos que hace mucha falta en este sector de tecnología y ahora más con el IA. Y también una cosa como que nos parece como súper, súper importante es el rol que tienen la academia, la sociedad civil, los think tanks, las organizaciones independientes de investigación, porque algo interesante del índice de los resultados también a nivel global y a nivel regional vemos mucho eso, es el rol que tienen las universidades y la sociedad civil, donde hay más participación y más proyectos y más como posicionamiento de estos temas de derechos humanos o de derechos digitales, es donde vemos que los países salen con un mejor score. Entonces ahí ves que hay un rol importante para tal Empuja, cual, ¿no? Como digamos, estos sectores empujan para poder. seguir empujando, seguir presionando, pero también como seguir colaborando con el gobierno, ¿no? Con los estados. No siempre las capacidades técnicas, como decía, el capital humano, hay a veces déficits dentro de los gobiernos, pero ahí de la mano de sociedad civil se puede hacer mucho, y es por lo que estamos abogando, ¿no? Por esa apertura con los gobiernos y sobre todo esa co-creación con, con las organizaciones que se han dedicado a esto durante años, y poder entre todos y todas tener como las soluciones que necesitamos para que la tecnología no sea un agravante de la desigualdad, sino una herramienta para que esas desigualdades sean menores. Gloria, ahora comentabas el tema del papel de los estados, de los gobiernos. No sé si ha llegado a México, que aquí en España estamos intentando desarrollar un modelo de lenguaje propio en español. Ahora que hablabas también de la desigualdad, ¿no? Entre los diferentes idiomas, aunque me imagino que hablabas de lenguas más minoritarias aún. Pero ¿cómo se ve desde allí, desde América Latina, este empeño por gobiernos como el de España en hacer una IA pública? Si bien creo que la iniciativa es interesante, y también en este momento hay como todos estos pilotos posibles, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es el mejor modelo? Creo que todavía no lo sabemos, ¿no? Pero sí creo que es el momento de experimentar, de pilotear, claro, con esquemas cuidados de protección de riesgos, de protección de la privacidad, de protección de los datos,
Y también creo que es súper valioso también empezar a pensar en la tecnología desde una perspectiva de diversidad, ¿no? Diversidad lingüística, diversidad de perspectivas, no todo tiene que ser fomentado o auspiciado por el sector privado. Creo que también hay un rol ahí de los estados súper importante de poner recursos en esta agenda y de alinear voluntades, porque muchas veces también tiene un tema de voluntad política que también ahí va de la mano, de las agencias de cooperación, en fin, creo que toca pensar que las soluciones no van a venir solamente de un sector, porque todos los sectores tienen intereses distintos y no podemos tampoco esperar que solamente el sector privado sea el que encabece la innovación, ¿no? También creo que hay un rol ahí de responsabilidad por parte del Estado de garantizar que estas tecnologías no solamente sean para una generación de ganancias o generación de profit, sino también generación del bien común. Y ahí es algo, o sea, por eso la iniciativa de España y pensar en nuestra región también, ¿no? Con una diversidad lingüística enorme, ¿no? Más allá del español y el Mucho más allá. portugués, incluso, bueno, el inglés en el Caribe, pero también, ¿no? Todas las lenguas indígenas que tenemos en nuestra región y que muchas veces también ha sido uno de los temas de división en Internet, ¿no? O sea, los contenidos, no hay contenidos disponibles en estas lenguas, o hay muy poquito y también ahí creo que también es un trabajo de involucrar a estas comunidades en los desarrollos, no ¿Hay alguna solamente decir, esto iniciativa? es lo que necesitan. Hay iniciativas interesantes en la región que han trabajado de manera, pues ya bastantes años en cuestiones como justamente de lenguas indígenas en Internet, contenido de ciertas comunidades que están tal cual digitalizando. También hay contenido que no les interesa digitalizar porque es muy preciado para su comunidad y es como, bueno, tienen también reglas. Y creo que ahí es súper importante también abrir procesos de participación y sobre todo procesos de intercambio donde los gobiernos, al ser como los entes reguladores, los que marcan también, ¿no? El ritmo muchas Los veces, que tienen más eh, recursos también para poder los ejecutar que según tienen más programas. recursos, los que generan la estructura, ¿no? Para que todos participemos, los que ponen las reglas para que el sector privado vaya por cierto lado o por el otro. También toca estos proyectos o estos procesos de consultas públicas, ¿no? Y que las consultas públicas realmente sean representativas, preguntar no solamente a la gente en las ciudades o por internet qué es lo que quiere o qué es lo que le parece, sino también llegar a comunidades donde tal cual, ¿no? La conectividad no es permanente, no es de 24 horas al día, pero que también son comunidades que tienen que tener como un voz y voto en estos procesos y representación sobre todo. Claro, porque tengo entendido que esta falta de datos a veces por parte de estas comunidades lingüísticas que son minoritarias puede dificultar la hora de, por ejemplo, pues crear un modelo de lenguaje a partir de ellas, ¿no? Porque si no existen datos, tampoco se puede crear un, digamos, un chat GPT. Exacto, y creo que ahí traes, o sea, es algo súper importante que nosotras desde Hilda hemos estado como trabajando y como recordando en muchos foros, es no hay inteligencia artificial sin datos. Y es súper importante que esos datos tengan todo un sistema de filtros para saber realmente cómo estamos entrenando a estos nuevos sistemas, ¿no? O sea, creo que muchas veces se espera que la inteligencia artificial resuelva problemas o que nos dé las soluciones que no hemos podido encontrar, ¿no? Por ejemplo, frente a temas de desarrollo, problemas de, sobre todo, cambio climático, que nos dé esas soluciones, pero también tenemos que entender que si los datos no son suficientes, estos sistemas, por más sofisticados que sean, también pueden tomar decisiones erróneas. Y ha habido muchos casos donde hay ejemplos de que tal cual, si los datos que estamos cargando van cargados con como, con nuestras fallas o con nuestros propios prejuicios, nuestras propias discriminaciones, nuestras propias omisiones, sin duda las tecnologías van a replicar y van a hacer eso más grande. Entonces también la IA son datos y los datos tienen que ser inclusivos, representativos, de calidad y sobre todo también que no olvidemos que hay un posicionamiento político cuando uno decide qué datos valen y qué datos no valen. Entonces creo que también eso abre una discusión más profunda que no debemos dejar de lado e irnos solo a hablar de IA, es también hablemos de datos. Y luego también has hablado de una desigualdad que es la del acceso a este tipo de contenidos, pero luego hay otra muy grande y es la de a dónde van nuestros datos cuando usamos estas herramientas, ¿no? Creo que es un tema importante y también es un tema retador, ¿no? Porque muchas veces creo cuando pensamos en, bueno, ¿cuál es la solución?
generar nuestras propias IA o generar nuestras propias plataformas desde el sur global o desde otros países. Y también es difícil porque hay muchos factores en América Latina, por ejemplo, que no han permitido que eso suceda al mismo ritmo o de la manera que ha sucedido como en Estados Unidos, ¿no? De esa manera tan exitosa, o incluso en China, donde también generan sus propias plataformas, pero con un apoyo del Estado muy fuerte, con otras condiciones y también, ¿no? Con otras limitantes. Entonces también es un poco el modelo, también yo creo que toca repensar esos modelos. O sea, no podemos pensar que el mundo es una u otra, así que es binario hasta en cómo diseñamos tecnología, ¿no? Es decir, bueno, vamos por el modelo norteamericano o si no nos queda tener el modelo chino. Creo que también hay algo interesante es lo que ha pasado con la Unión Europea y el tema de también ponerle, o sea, ponerle candados y poner límites a estas grandes empresas multinacionales. Porque también hay que reconocerlo que estas empresas se comportan de manera distinta de acuerdo al mercado en el que operan. Y si son países que tienen legislaciones fuertes, tienden más a cumplir esas reglas a cuando llegan a países donde no existe esa legislación. Y pues sí, de cierta forma, la ciudadanía está desprotegida como usuarios porque no nos queda más que aceptar términos y condiciones que nunca leemos y no hay otra opción, ¿no? Entonces yo creo que sí toca, uno, hacer esa pregunta a los gobiernos, ¿no? ¿Cómo o de qué manera van a poner recursos en esta agenda para generar esos ecosistemas de innovación, de desarrollo, de reuso de información, acceso a datos? Y por otro lado, también exigir que estas empresas que muchas veces al operar de manera global, también dejan de ser de esos países, ¿no? Es decir, bueno, empresas norteamericanas, pero el impacto o el poder que tienen es global y creo que también les toca exigirles que, que tengan políticas claras, apegadas a derechos humanos y también no jugar ese doble juego de depende del mercado, me porto bien o me porto mal. Son Y casi yo hasta creo que países es virtuales. De hecho, ahora lo comentabas, exacto. bueno, la reacción que tuvo Apple a estas, bueno, que le han buscado un poco las cosquillas desde la Comisión Europea y de repente dice, pues ahora la inteligencia artificial va a llegar más tarde a la región de Europa porque nos vamos a tener que adaptar a esta legislación que es más restrictiva, ¿no? Este juego que a veces tienen estas multinacionales, ¿ves que, por ejemplo, en Latinoamérica es más difícil de presionarlas que desde Creo Europa? que Creo que un factor importante es el fenómeno o el factor Unión Europea, ¿no? Tienes una legislación que aplica a un gran número de países y en América Latina pues no tenemos algo así. Entonces la legislación siempre va muy de manera individual a lo que cada país hace, ¿no? Si bien hay espacios de colaboración, tratados de libre comercio, espacios de intercambio, multilateral, bloques regionales, ¿no? Y tenemos América del Norte, Comunidad Andina, toda la parte de América del Sur que trabaja a veces por la misma como proximidad, pero creo que es más complicado porque al final no hay un espacio donde podamos decir, esta es, por ejemplo, no tenemos un GDPR para América Latina, ¿no? Ahí Claro. nos adaptamos a lo que Brasil tiene, a lo que México tiene, a lo que Uruguay tiene, si bien nosotros también fomentamos muchos espacios de intercambio con distintos países, participamos ahí en procesos con la OEA, estamos con CEPAL, participamos en algunos espacios, por ejemplo, en Naciones Unidas, pero al final del día no hay una ley o una aplicación para toda la región. Y eso es un reto enorme y creo que también nos habla de el poder que tienen estas empresas, que es mucho más grande a veces que ciertos países, ¿no? Tanto por tamaño, por el número de usuarios que tienen, por recursos económicos y, bueno, por capacidad también de operar de manera global con un modelo bastante como poderoso y a veces un poco agresivo frente a las legislaciones que buscan limitarles. Hemos hablado mucho de los retos o de las dificultades que de alguna forma implica esta tecnología, pero también se abre un mar de oportunidades, creo yo, también vosotros que sois defensores y defensoras de los datos abiertos. También yo creo que a través de esta tecnología se podría incluso gestionar o fiscalizar mejor a los gobiernos, o, por ejemplo, el uso que hacen de los recursos públicos, o mejorar en la toma de decisiones. ¿Cómo ves esta otra parte un poco más positiva de la inteligencia artificial? De la inteligencia. Yo creo que ahí el tema es ese, ¿no? Es decir, ninguna tecnología es neutral y tal cual, tiene cosas positivas, tiene cosas negativas y cualquier tecnología que dejemos como
correr sin ningún límite, claro que puede ser súper riesgosa. Pero por el otro lado, también creo que un uso consciente y responsable de esta tecnología nos puede abrir posibilidades enormes. Y nosotras desde Hilda tuvimos un programa que se llama Empatía, que tal cual era fomentar el uso de inteligencia artificial para la resolución de problemas públicos. Entonces trabajamos en distintos países con distintas organizaciones locales que lo que hacían era, por ejemplo, usar algún algoritmo o alguna plataforma que usaba IA para hacer un análisis de cantidades de datos sobre temáticas como cambio climático, modular o identificar la calidad del aire, temas de public procurement o tal cual como de gestión de recursos, anticorrupción, temas, por ejemplo, como facilitar el acceso a información, ¿no? Hubo un proceso súper exitoso con Open Knowledge Brasil, que se llama Querido Diario, y lo que hacía tal cual era traducir en un sistema, o en un lenguaje más accesible, más coloquial, lo que estaba publicado en el diario federal donde se publican las nuevas legislaciones o los cambios que hay, a veces los términos legales, la gente no te mete a esas páginas, ¿no? Creo que es igual Entonces, en todas hacía esa partes, traducción. incluso aquí también. Sí, sí, yo creo que también estamos en un momento, pues también como si lo vemos por un lado, puede ser muy esperanzador, ¿no? Decir, bueno, hoy tenemos una tecnología que nos puede permitir estar más informados, entender muchos temas. Creo que también facilita muchas tareas que pueden ser de gran ayuda para pensar de manera distinta en resolver problemas o incluso hacer accesible, ¿no? La información, el conocimiento, la cantidad de datos que hay hoy es inmensa y decir, bueno, si tuviéramos una mejor manera de analizar esa data para tomar decisiones más informadas, con más evidencia, o sea, es creo que un mundo ideal si logramos que también esta tecnología funcione para resolver esos problemas y usarla para el bien público. Creo que va a tocar también pensar en cómo logramos que esa tecnología nos beneficie y no nos afecta, pero yo creo que las posibilidades en temas de innovación, de creación de empresas, de ayuda a, por ejemplo, pequeñas y medianas empresas, que son la gran mayoría de la región, abre también un campo muy interesante para ellos. Y también creo que ahí lo importante va a ser que los gobiernos, y creo que también es parte de los procesos que buscamos detonar con el índice, es también que los gobiernos hagan esas reflexiones de qué se necesita para que esta tecnología pueda beneficiar al mayor número de personas posible. Y allí imagino que vosotras estaréis presionando, ¿no? Para que eso ocurra. Gloria, muchísimas gracias por atender a Paréntesis Media. Continuamos conectados y conectadas bueno, a este hilo, a este paréntesis, para en futuro pues continuar analizando cómo se implementan estas tecnologías y si realmente ocurre este futuro tan utópico que hemos dibujado o si por otro lado se materializan nuestras peores pesadillas, ¿no? Esto ya tendremos que Sí. verlo. Esperemos que no, nos toca trabajar mucho, seguir ahí trabajando y sobre todo como construyendo puentes. Creo que también es importante, ¿no? Si estamos todos en el mismo barco y con esta preocupación, creo que podemos usar estas tecnologías para el bien, pero siempre pensando que hay un riesgo latente, entonces no omitir esa discusión. Y muchas gracias nuevamente por la invitación y será un gusto reconectar con ustedes en el futuro.